Hola, bienvenidos al podcast de Proyecto Biblia. Este año estamos leyendo paso a paso el Sermón del Monte. Soy John Collins y conmigo está nuestra coanfitriona Michelle. Hola, Michelle. Hola, John. Así es. Estamos en la parte del Sermón del Monte donde Jesús está dando indicaciones y compartiendo sabiduría acerca de cómo hacer lo correcto con Dios y con los demás en esos momentos en los que a veces tenemos problemas al relacionarnos con los demás. La semana pasada, Tim y yo estuvimos analizando la primera enseñanza, en la que Jesús dice, no juzguen. Ahora bien, esa palabra juzgar, en general puede significar evaluar el comportamiento de alguien. Pero hay otro matiz en la palabra juzgar que va más allá de la simple evaluación y consiste en condenar a una persona por su comportamiento. Exacto, sí. Por lo tanto, no juzgues. No hagas una sentencia definitiva sobre las motivaciones de una persona. Y no pretendas saber qué tipo de relación pueden tener los demás con Dios. En cambio, Jesús nos pide que adoptemos una postura de generosidad y que les demos a los demás el beneficio de la duda que todos sabemos darnos a nosotros mismos. Ahora bien, es cierto que hay momentos en los que podríamos evaluar a los demás, ¿verdad? Es decir, todos tenemos nuestras faltas y los amigos de verdad nos ayudan a crecer con sus comentarios constructivos. Sí, pero ¿cómo podríamos evaluar a los demás de una manera saludable? La siguiente enseñanza de Jesús trata sobre eso. Es una parábola que trata sobre los momentos en los que podemos ver la mota en el ojo de nuestro hermano. ¿Por qué ves la mota en el ojo de tu hermano, pero no te das cuenta de la viga que hay en tu propio ojo? Por ejemplo, si vemos algo en la vida de otra persona que le está haciendo daño y queremos decirle algo al respecto, Jesús nos está invitando a pensar, ¿sabes? En realidad primero debería tomar yo mismo esa medicina que quiero darle a mi hermano. Como que nos dice, aprovecha esa oportunidad primero para evaluarte a ti mismo, para así más tarde poder evaluar con más claridad lo que le pasa a tu hermano. Después de autoevaluarme, ¿debería ofrecerle a mi hermano un poco de sabiduría? Tal vez no. La siguiente parábola trata sobre el peligro de ofrecer sabiduría a quienes no están preparados para escucharla. No den lo santo a los perros, ni echen sus perlas delante de los cerdos. Habrá momentos en los que la sabiduría de Jesús te hará cambiar tu forma de verlo todo, y habrá momentos en los que tendrás tantas ganas de compartir esa sabiduría de Jesús con otras personas que lo harás sin que esas personas tengan el contexto apropiado para entender lo que les estás diciendo, y el resultado de eso será terrible. Para comenzar con la conversación de hoy, quiero hacerle a Tim una pregunta sobre una idea que tuve esta semana mientras pensaba en este mandamiento que vimos como criterio general, el de no juzguen. Bien, comencemos la segunda enseñanza de Jesús que trata sobre las relaciones. Gracias por acompañarnos. Empecemos. Hola, Tim. Hola, John, ¿cómo estás? Muy bien, amigo. Bien, estamos hablando sobre juzgar a la gente. O sobre no hacerlo. Exacto, sí, o sobre no juzgar a la gente. Uh-huh. De hecho, Jesús dice de repente, no juzguen. Sí. Estamos explorando el Sermón del Monte y nos encontramos en la recta final del cuerpo central del Sermón del Monte y estamos analizando un bloque de enseñanzas donde Jesús nos está guiando y compartiendo sabiduría acerca de cómo hacer lo correcto para con Dios y los demás cuando pasamos por momentos difíciles en las relaciones con otras personas. Y también cuando creemos que los demás no están actuando de la manera correcta. ¿Qué haces? ¿Qué debería hacer uno en momentos como ese? Sí. Y Jesús dice, no juzguen. Uh-huh. Y tú dijiste, vamos a usar la palabra condenar para interpretar esto, porque el término juzgar podría referirse a discernir si algo está bien o no, Uh-huh. mientras que también puede significar acusar a alguien. Sí, nuestra palabra en español juzgar también tiene esos dos significados. Así es, sí. Como hacer un juicio de valor. Y si un juicio de valor es como tomar una decisión a conciencia o el momento en que evaluamos a algo o a alguien. Sí, hacer un juicio de valor, tal y como lo acabas de decir. Eso es, Uh-huh. el momento en que hacemos ese juicio de valor. Sin embargo, cuando pensamos en el juicio final... Eso sí que se refiere al hecho de hacer una sentencia que es definitiva. Exacto, sí. En ese caso, no solo estamos pensando en evaluar algo, sino que también estamos pensando en las consecuencias que vienen después de hacerlo. Y esa es más la idea de que cuando condenamos a alguien, lo que estamos diciendo es, te estás equivocando.
Evalué la situación y he tomado la decisión de que estás equivocado. Y estas son las consecuencias que vienen a raíz de tus acciones. Y como seres humanos que somos, nuestro instinto es hacerlo sin pensarlo. Muchas veces hacemos juicios de valor y condenamos el mundo a nuestro alrededor porque sentimos que las cosas se nos están yendo de las manos. Por tanto, es como si quisiéramos poner las cosas en orden a nuestro alrededor. De hecho, Jesús y los apóstoles saben de sobra que tendemos a eso. Tanto que directamente nos dicen, mira, mejor no lo hagas. Sí. Ese es el criterio general, no lo hagas. No juzgues. Ahora bien, obviamente, también vamos a hablar de en qué momentos sí debemos hacerlo, pero teniendo en cuenta que en la mayoría de los casos no debemos hacerlo. Entonces me pregunto, ¿por qué me da la impresión de que mi intuición está tan fuera de lugar? Sí, eso. ¿Y por qué desconfía Jesús tanto de nuestra intuición? Y mientras pensaba en eso, empecé a pensar en cómo comienza la historia de la Biblia, con los seres humanos pasando por un momento de crisis. Sí, un momento en el que tuvieron que tomar una decisión crucial. Un momento de decisión frente a un árbol. Sí. El árbol del conocimiento del bien y del mal. Dios dice, no coman del árbol del conocimiento del bien y del mal. Y ese árbol representa la capacidad del discernimiento, de saber qué es el bien y qué es el mal, además de saber cómo distinguirlos. Y eso es lo que estamos haciendo cuando juzgamos a otras personas. O sea, estamos diciendo que lo que hicieron está bien o está mal. Y hay algo en la base misma de la historia bíblica que nos dice, ya veo lo que pasa aquí. Lo que ustedes quieren es comer de esa fruta y quieren tener la capacidad de juzgar entre lo que está bien y lo que está mal. Eso, sí. A los seres humanos nos encanta aprovecharnos de toda oportunidad en la que podamos discernir entre lo que está bien y está mal. De hecho, hasta creemos que nos sale bien. ¿No es cierto? Y también... Queremos poder hacerlo. Y creemos que es necesario hacerlo. Sí. Y en cierto modo lo es. Sí. De hecho, es fundamental. Es absolutamente fundamental. Y es crucial juzgar entre lo que está bien y está mal. No hay nada más importante en la vida. Sí. ¿Debería comer de esta planta o de aquella planta? Eso, ¿será venenosa o no? ¿Deberíamos acampar en este valle o en aquel valle? ¿No? Bueno, en ese caso estamos decidiendo entre algo bueno o algo malo. Pero otra cosa es, tal persona acaba de hacerle algo a uno de mis amigos. Claro. ¿Estuvo bien o estuvo mal? Bueno, quizás yo crea que estuvo mal, pero ¿acaso tengo toda la información sobre lo que pasó? ¿Sé por qué lo hizo? ¿Ves esa tribu de allí? Pues todos están equivocados. Son peligrosos. No podemos confiar en ellos. De hecho, deberíamos exterminarlos. Tal cual. Al principio de la Biblia se nos presenta como una especie de conflicto. Porque si estamos hechos a imagen de Dios para gobernar, entonces necesitamos saber distinguir entre el bien y el mal. Pero luego, al ver cómo comienza la historia de la Biblia, nos encontramos con que dice, mira, mejor no lo hagas. No comas de la fruta. De hecho, si comes de esta fruta, vas a morir. ¡Qué buena analogía! Me encanta. La historia de la Biblia comienza diciéndote, no lo hagas. No lo hagas. Sí. Y uno se queda como, ¿qué está pasando aquí? Sí, parecería no tener lógica. Porque sentimos que necesitamos hacerlo. Hemos hablado mucho de eso. Y hemos visto cómo más tarde Dios le dice a Salomón, pídeme cualquier cosa. Y él le dice, quiero tener discernimiento para distinguir entre el bien y el mal. Y Dios dice, impresionante, te lo concedo. Así que la Biblia nos deja claro que lo necesitamos, pero que no deberíamos tratar de, digamos, obtener ese discernimiento por nuestra cuenta. Sí. Debemos conseguirlo... De alguna otra manera. De alguna otra manera, sí. Exacto. Porque nuestra intuición de cómo vamos a hacerlo, en realidad nos lleva a la muerte. Entonces estaba pensando en eso, porque... ¡Qué bueno! Porque Jesús nos está diciendo, no lo hagas. No comas de la fruta. No lo hagas. Sí. Él comienza con un rotundo, no lo hagas. Es una analogía maravillosa. Y después Jesús no dice, así es como deberías hacerlo, o esta es la manera correcta de hacerlo, sino que cuenta una parábola, que vamos a ver ahora mismo, que va a ser básicamente como la versión de Salomón, en la que nos dice, si vas a hacerlo, entonces hazlo así. De hecho, la forma en que vamos a hacerlo es tan diferente que ni siquiera voy a usar la palabra que venía usando. Salomón pide distinguir entre el bien y el mal. Claro. Pero cuando Jesús sigue hablando de este primer significado,
No el de condenar a alguien, ese es el segundo significado, sino el primer significado, el de simplemente tomar una decisión o llegar a una conclusión. Él dice que eso sí deberías hacerlo. Si te preocupas por alguien, primero prestarás atención a qué está haciendo, y entonces discernirás si está bien o está mal. Y luego actuarás en consecuencia, y eso está bien, pero hazlo de esta manera. Y tanto es así que ni siquiera utiliza la palabra juzgar, sino que solo cuenta una historia. Bien. Pero, wow, la que dijiste en verdad es una analogía bastante fructífera. Como la fruta del árbol. No quise, no, fue una coincidencia. Pero bueno, gracias por compartir tu perspectiva. Realmente sirve. Voy a pensar en esto a medida que sigamos avanzando. Bien. Así que lo que vamos a ver ahora son dos parábolas que cuenta Jesús. Bien. Después de hacer esa declaración de no juzguen, es decir, no condenen a nadie, Jesús cuenta dos parábolas en las que les pide a sus discípulos que tengan discernimiento, que evalúen a las personas con las que se están relacionando y que sepan hacer lo que es debido cuando sea necesario. Y es sorprendente. Tengamos en cuenta que este es el estilo de enseñanza clásico de los rabinos judíos. No dicen directamente lo que quieren decir, sino que usan acertijos, parábolas, hipérboles, y luego hacen que el discípulo medite sobre eso y se esfuerce por llegar a la conclusión por sí mismo. Bien, eso es exactamente lo que estamos experimentando ahora mismo. Sí, totalmente. Y es maravilloso. Bueno, así que justo después de decir no juzguen, o sea, no condenen a nadie, porque a ustedes mismos los medirán y juzgarán con la misma vara, Jesús cuenta esta parábola. Mateo capítulo 7, versículo 3. ¿Por qué le prestas atención a la mota que hay en el ojo de tu hermano y no te das cuenta de la viga que hay en tu propio ojo? ¿O cómo puedes decirle a tu hermano, oye, déjame sacarte la mota que tienes en el ojo teniendo una viga en el tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu ojo y entonces podrás ver con claridad la mota que hay en el ojo de tu hermano. El término para viga también podría traducirse como tabla o tronco. Eitz, sí. Bueno, ese sería el término hebreo. El término griego es... déjame buscarlo. Aquí está. Lo busqué en el diccionario griego de Liddell y Scott. Es dokos, viga. ¿De acuerdo? Ok. Bien. Una viga, como las vigas de los techos o las que se colocan en el suelo de las casas o la barra de una cancela o una puerta. Claro, dicho de otra manera, un trozo de madera bastante grande. Sí, un trozo de madera gigante, así. ¿Qué imagen genial? Sí, es maravillosa porque... Claramente ya nos hemos metido de lleno en el terreno de las parábolas y los acertijos. Sí, tal cual. Porque aquí no le pasó eso de tener una mota en el ojo. Ese término viene de la palabra griega karfos, que significa mota, exactamente. Una pequeña mota. ¿Es lo que se dice o no? Sí. Bueno, creo que yo diría, tengo una mugrecita o un granito de polvo en el ojo. En realidad no sé si suelo usar otra palabra. Yo no diría mota. Quizás no. Yo diría, tengo algo en el ojo. Eso es lo que digo en esos casos. Sí, tienes algo en el ojo, claro. Claro, sí, eso. Tengo algo, digamos. Sea lo que fuere, tiene que ser pequeño para tenerlo en el ojo. Me acabo de acordar de que eso le pasó a mi hijo hace poco. Le entró algo en el ojo. Fue después de la cena y le acabó arruinando toda la noche hasta que se fue a la cama. No sabíamos qué le estaba pasando, pero se fue a dormir con el ojo lloroso y se despertó por la mañana y todo estaba bien. Así que, es cierto, es verdad, tener una mota en el ojo es lo peor. Sí. Pero en fin. Esto es claramente una continuación del mandamiento que dice, no juzguen para que no sean juzgados, y con la medida con que midan se les medirá. Y en este caso, esa es la medida con la que medimos a los demás. Le dices al otro, tienes una mota en el ojo, pero no estás usando esa misma medida para medirte a ti mismo. De lo contrario, rápidamente reconocerías que tienes una enorme viga en el tuyo. Tu mota es tan grande que vamos a llamarla viga. Sí, totalmente.
Bueno, así que volvemos a esta pregunta. ¿Por qué dice Jesús que sus discípulos, como criterio general, solo deberían quitarle la mota de los ojos a sus hermanos En rarísimas ocasiones. Exacto, sí. De hecho, casi nunca deberían hacerlo. Y después de eso, al final de la parábola, Jesús dice, saca primero la viga de tu ojo y entonces verás con claridad para... Sí, quizás esa mota que vio en realidad no era una mota. Oh, wow, sí, eso está bueno. O quizás podrás ver la mota con claridad. Eso, sí, cierto. Idealmente, el objetivo sería que la otra persona pueda sacarse la mota por sí misma. A nadie le gusta tener una mota en el ojo. Exacto, sí. Pero además, a nadie le gusta dejar que se la saque a alguien que tiene una viga sobresaliéndole del ojo. Pero todos creemos que nosotros somos los que tenemos la mota y que los demás son los que tienen la viga. Claro, sí. Es como si fuéramos inherentemente ignorantes cuando se trata de nosotros mismos. Algo que se mezcla con esa sutil arrogancia que a veces mostramos cuando nos relacionamos con los demás. Es algo obvio y universal, algo con lo que todos nos podemos sentir identificados. O sea, piénsalo bien. Estamos hablando de un rabino judío de hace 2000 años, al otro lado del planeta, contando una historia que durante siglos y siglos todo el mundo ha sabido entender de manera intuitiva. Es increíble. Ok, ¿podemos hablar un poco del ojo? En nuestra última conversación hiciste hincapié en que todas estas enseñanzas están relacionadas con las enseñanzas que Jesús compartió antes sobre el dinero. Así que el mandamiento de no juzguen se puede relacionar con el de no acumulen tesoros en la tierra. Sí, sí, sí. Y después de eso, Jesús cuenta una parábola que trata sobre los ojos. Y el ojo en esa parábola es como una ventana que nos indica el tipo de vida que tenemos, la calidad de nuestra vida. Sí, así es. La luz que hay dentro de nosotros. Y la imagen del ojo tiene un doble sentido, porque, por un lado, el ojo determina si tu cuerpo está lleno de luz y oscuridad, porque el ojo es la lámpara del cuerpo. Pero luego, la frase un ojo bueno se refiere a ser generoso en la Biblia hebrea, y la frase un ojo malo a ser tacaño. Así que aquí se está hablando de que la calidad del ojo nos muestra si estamos llenos de luz u oscuridad. Y eso se relaciona a su vez con que, al estar llenos de luz, podemos ver a los demás con un espíritu generoso y ser generosos con ellos. Por otro lado, estar llenos de oscuridad significa ser tacaños y no compartir lo que tenemos con los demás. Algo que parece ser bastante relevante aquí, en esta especie de parábola paralela que trata sobre el ojo. ¿De qué manera es relevante, según cómo lo ves tú? Bueno, en cierto modo, si asumimos que cuando vemos algo en la vida de otra persona que le está haciendo daño, quizás sea un hábito, algún tipo de comportamiento o un patrón de pensamiento que verbaliza regularmente y que decimos, ¿cómo? ¿De dónde viene esto? ¿Por qué piensa así o dice eso? ¿Le viste una mota en el ojo? Sí, claro, sí. Si te das cuenta de algo, la pregunta es, ¿con qué tipo de, no sé, espíritu o carácter voy a evaluar esa situación? Si tengo un espíritu generoso, un ojo bueno, creo que primero diría que... Autoevalúate primero. Digamos. Tengo que autoevaluarme primero. Porque si nos damos cuenta de algo en otra persona y pensamos, claramente esa no es una forma saludable de vivir o actuar, y queremos decirle algo al respecto, Jesús nos invita a decirnos a nosotros mismos primero, en realidad cuando veo esas cosas en la vida de los demás, primero debería tomar yo mismo esa medicina que quiero darle a mi hermano. Es una forma de mostrar generosidad de espíritu. Entonces, ¿se puede entender como un gesto de generosidad porque... Sí, en realidad no le estás dando algo a alguien. Lo interesante es que con la generosidad, cuando se trata de recursos, ser generoso implica darlos, compartirlos. Pero aquí Jesús está diciendo, espera un momento, no lo compartas. Primero, dátelo a ti mismo. Claro, aplícate ese mismo juicio, el mismo con el que quieres evaluar a esa otra persona. Ahí está, sí. Es una forma de generosidad. Sí, sí. Interesante, amigo. Y eso es señal de un espíritu generoso. ¿No te parece interesante? Sí, interesantísimo. Este es un ejemplo maravilloso de cómo intuitivamente podemos llegar a entender algo, pero una vez que tratamos de expresarlo con palabras, nos cuesta mucho hacerlo. Sí. Muchas veces pensamos que la generosidad se trata solo de dar, pero aquí
Tener un espíritu generoso se refiere a no apresurarme a hacer un juicio de valor sobre el comportamiento de otra persona, sino que primero debemos contenernos y evaluarnos a nosotros mismos. Viéndolo así, ¿no te parece que la palabra generosidad sería apropiada? Sí, sí. Y también hay un cierto grado de paciencia y también cierto grado de humildad implícito en todo esto. Ujú. Pero sí, es interesante pensar en esto como si fuera una especie de generosidad. Te estoy dando el beneficio de la duda. Ujú. Te estoy dando espacio. Eso. Ujú. Te estoy concediendo gracia. Ujú. Y aunque de verdad quiero que te vaya bien en la vida, lo mejor que puedo hacer, si te fijas, es como un tipo de sabiduría que va en contra de nuestro propio instinto. Similar al no comas del árbol si no confía en algo diferente. Así que es como, lo mejor que puedo hacer para ayudarte es ocuparme de mis propios asuntos primero. En realidad quiero juzgarte, pero al hacerlo conmigo mismo y permitir que sea un momento de introspección, ese hábito me permitirá tener mejores relaciones con los demás. Ujú. Sí, Es muy interesante. es muy bueno. Ujú. Y quizás, sí, creo que estoy empezando a ver de una manera nueva, mientras hablamos de esto, por qué Jesús termina la parábola diciendo, saca esa viga de tu ojo para que entonces puedas ver claramente, con mucha más claridad, la mota en el ojo de tu hermano. Y en realidad no termina diciendo, para que después puedas quitársela del ojo, sino que deja pendiente lo que va a pasar con la mota del ojo de nuestro hermano. Lo cual no creo que signifique que simplemente no debamos hacer nada, pero creo que si esa experiencia de ofrecerle a nuestro hermano paciencia y amabilidad en lugar de nuestro juicio o evaluación nos acaba cambiando por dentro, entonces toda la situación se replanteará de una manera totalmente distinta. Y eso podría dar pie a diferentes tipos de resultados. Podría ser que sí lo ayudes a sacarse la mota. Podría ser que solo hables de ello y luego esa persona se la quite por su propia cuenta. Podría ser que ella misma se la quite simplemente viendo la manera en que tú sacas la viga que tienes en tu propio ojo. ¿Sabes qué es lo más interesante sobre esta situación de tener algo en el ojo? ¿Cómo podríamos quitarle a alguien una mota del ojo? Sí, ¿Verdad? Sí, es bastante invasivo. O sea, necesitaríamos algo así como un microscopio, un muy buen pulso, y es ridículo. En realidad, tienes que dejar que la otra persona lo haga por sí misma. Va a tener que abrir y cerrar el ojo varias veces, frotárselo y cosas así. Por eso lo tiene que hacer la otra persona, no nosotros. Cierto, sí. Es probable que incluso le pudiéramos hacer daño. Totalmente. De verdad, podríamos hacerle daño. Meterle el dedo a alguien en el ojo. Sí. Sí, es una buena manera de entenderlo. La generosidad consiste en no juzgar o evaluar a las personas, ni tratarlos en consecuencia, sino que la generosidad consiste en ser pacientes y hacer algo de autocrítica primero. Claro. Sí, se trata de demostrarlo dando el ejemplo y darles el permiso primero a que otros lo hagan por sí mismos. Es como si creáramos una cultura basada en la idea de que debemos darnos permisos los unos a los otros. Una en la que digamos, oye, deberíamos autoevaluarnos primero. Y también, mira, esto es lo que pasa cuando uno se frota el ojo para sacarse algo. Ahora te doy el tiempo para que limpies tu ojo. Tengamos la costumbre de hacer eso. Me parece muy interesante. Sí. Así que algo que se implica aquí sería que deberíamos dudar mucho a la hora de señalar los defectos que vemos en los demás. Deberíamos pensarlo varias veces antes de hacerlo. Anótalo en tu diario si quieres, pero no lo publiques. Ok, se me ocurre algo. ¿Qué tal si mi respuesta fuera... Estoy imaginando cómo sería. Bien. ¿Qué tal si mi respuesta, cada vez que me doy cuenta de que alguien está diciendo o haciendo algo desubicado, qué tal si mi primer instinto fuera decir, ¿sabes una cosa? Déjame que piense en mí mismo primero, para así desviar la atención de la otra persona. ¿Y si ni siquiera pensara en ello? ¿Si simplemente lo hiciera de esa manera? Es curioso, hace poco me pasó algo con un amigo que conocí hace poco que... De hecho, esto me ha ocurrido un par de veces ya. Un amigo me cuenta sobre alguna situación por la que está pasando, y esas cosas acaban encajando a la perfección con algo en lo que he estado pensando. Y en realidad mi amigo no estaba intentando enseñarme nada, sino que simplemente estaba siendo él mismo, compartiendo la manera en que estaba procesando las cosas que le habían estado ocurriendo. Y todo eso me ha enseñado mucho, e incluso me ha desafiado al observar a esta persona con detenimiento y ver de qué forma decide evaluar lo que está haciendo con su vida.
Y ha sido fantástico. Me recuerda mucho al proceso del que estamos hablando y me ha permitido darme cuenta de que mi propio caminar con Jesús es lo que más debe desafiarme para seguir creciendo. Ahora puedo aprender nuevas cosas a través de este amigo y quizás esa debería ser realmente la forma habitual en que deberíamos pensar sobre cómo relacionarnos con los demás. Cuando le pedimos sabiduría a Dios, como dice Santiago, nos la va a dar. Ujú. Entonces, ¿cómo sería eso en la práctica? Y aquí lo que estamos diciendo es que siempre que tengamos ese impulso de juzgar, debemos usarlo como una oportunidad para tratar de encontrar más pureza y sinceridad en nuestra propia vida. Y luego eso nos va a permitir ser capaces de ver las cosas con mucha más claridad. Ujú. Vamos a poder discernir mucho mejor entre el bien y el mal. Ujú. No podría haberlo dicho mejor, John. Sí, así es. Eso que supones tener... Como una habilidad. Claro, esa habilidad que crees que tienes para opinar sobre los demás. Probablemente no te sale para nada bien. Sí, eso. Bien, paremos ahí. Eso es. Bien. Otra manera de decirlo es que la intensidad con que opino sobre el comportamiento de otras personas está directamente relacionada con lo mucho o lo poco que me entiendo a mí mismo. Interesante. En otras palabras, alguien que tiene una comprensión profunda de sus propias motivaciones, su naturaleza y sus defectos, eso no significa que esa persona nunca vaya a decir algo sobre el comportamiento de los demás. Pero, amigo, cuando lo haga y la forma en que lo haga, va a ser muy diferente de alguien que... Y eso es justo lo opuesto a lo que nos parece lógico. Sí. Porque, por ejemplo, ¿cómo vamos a ganar la guerra? O sea, la guerra cultural o la discusión actual. ¿Cómo vamos a corregir lo que está mal si no hacemos que se nos oiga y contraatacamos? Ujú. Esa es la intuición que todos sentimos por dentro. Tenemos que ganar terreno. Ujú. Y aquí nos encontramos con la sabiduría de Jesús, una sabiduría que forma parte de la historia de la Biblia desde el comienzo, que es como, ve más despacio, no lo hagas. Tal cual. Desconfía mucho de tu capacidad para discernir entre el bien y el mal. Pídeselo a Dios y eso te ayudará a saber autoevaluarte de la mejor manera posible. Exacto, sí. Y es bueno recordar que Jesús les está enseñando esto a sus seguidores, a la misma gente que después de eso volverá a sus propias ciudades. Las mismas personas que van a unir el cielo y la tierra. Sí, y van a vivir en pequeñas comunidades y hacer el bien, para que cuando las naciones los miren, vean sus buenas obras y honren a nuestro Padre que está en los cielos. De hecho, Pablo hizo esta misma distinción en una de sus cartas que les escribió a los Corintios. Justo después de terminar de evaluar el comportamiento de un tipo que está teniendo relaciones sexuales con su suegra, dice: amigo, esto va a arruinar a toda la comunidad. Incluso tus vecinos romanos, que no siguen a Jesús, saben que hacer eso es totalmente incorrecto. Así que tenemos que cortarlo por lo sano. Pero entonces Pablo continúa diciendo: pero ten en cuenta que al mismo tiempo no nos corresponde a nosotros juzgar a aquellos que están fuera de la comunidad de la fe. Ah, claro, sí. Dios será quien se ocupe de ellos. Lo que sí debemos hacer es evaluar a las personas que están dentro de la comunidad de fe. Es como sacarle la mota del ojo a toda una comunidad. Sí, así es. Pablo lo convierte en una cuestión comunitaria. Claro, sí. Entonces, quiero desarrollar lo que has dicho. Ok. En primer lugar, los discípulos de Jesús pusieron en práctica un tipo de sabiduría diferente sobre cómo debemos evaluar el comportamiento de los demás. Y realmente nuestra primera responsabilidad, si vamos a evaluar a alguien, es evaluar al resto de los discípulos dentro de nuestra propia comunidad primero. Este es uno de los puntos clave de estas enseñanzas. Ahora bien, por supuesto, esto también nos permite obtener un tipo de sabiduría que podemos usar con otras personas, ya que no siempre nos relacionamos con gente que sigue a Jesús. El mundo es un lugar diverso, pero existe como una especie de obligación base dentro de la comunidad de seguidores de Jesús, de que este debería ser sin duda un grupo de personas que se evalúan entre sí de una manera totalmente diferente, a tal punto que desde afuera ni siquiera parezca un tipo de juicio. Y esta es una de las cosas más interesantes de la parábola, porque la parábola no termina diciendo que le saques la mota del ojo. El final queda abierto, con la curiosidad de saber de qué manera se acabará quitando nuestro hermano la mota que tiene en el ojo. La mejor manera de juzgar
es mediante la autoevaluación. Ujú. La mejor manera de ayudar a los demás o de responder ante situaciones en las que evaluemos el comportamiento de otra persona es medirnos primero a nosotros mismos según el estándar que utilizamos para medir a los demás. Y si lo hacemos con alguien que es cercano, entonces esa persona se dará cuenta. Así que, dicho esto, Jesús continúa con otra parábola que es muy corta, pero algo más densa, y que también podríamos considerar como una especie de acertijo. Sí, sería una manera muy acertada de describir de lo que esto se trata. Se trata de un dicho menos conocido de Jesús, lo cual hace que el lector se tenga que esforzar aún más por averiguar cómo se relaciona con el resto del texto. Y el acertijo de Jesús dice: no den lo santo a los perros, ni echen sus perlas delante de los cerdos, no sea que las huellen, refiriéndose a los cerdos, con sus patas, y volviéndose, los cerdos o los perros, lo hablaremos más tarde, los despedacen a ustedes. Es decir, no den lo santo a los perros, ni echen sus perlas delante de los cerdos. ¿Por qué? Los cerdos las van a pisotear, y al volverse, probablemente los perros, los acabarán despedazando. Claro. A menos que sea un jabalí, no es probable que los cerdos te acaben despedazando. Así que todo esto va de perlas santas, perros cerdos, o puerquiperros. Sí. Ok, pero un momento. ¿No echar perlas? ¿Eso qué quiere decir? O sea, ¿quién echa sus perlas a un chiquero? ¿Qué significa eso? Exacto, sí, tal cual. Te desconciertan. Sí. Bueno, primero, debemos admitir que estas son parábolas que tratan sobre cosas que son incompatibles y que no se juntarían en ninguna circunstancia. Entonces tenemos cosas que son valiosas, las perlas, frente a otros seres que no tienen la capacidad de valorarlas, los cerdos. Un cerdo no tiene la capacidad para valorarlas, así que las acabará pisoteando. Pero tú nunca pisotearías una perla. Claro. Sino que más bien la pondrías en un engaste de oro y te la colgarías en el cuello o algo así. Así que los cerdos no saben valorar lo que es valioso y lo que no lo es. Pero nosotros sí deberíamos saber lo que es valioso. Ok, sí. Así que esto es un detalle importante sobre las perlas y los cerdos. Y esto también se relaciona con las cosas que son sagradas y santas, cosas que les pertenecen a Dios, pero que al final se las damos a los perros. Bueno, y con lo de los perros hay que buscar un poco más de explicación, porque vivimos en una cultura donde los perros son... Sí, los perros son como nuestros hijos. Sí, totalmente. Sí, aquí en Portland al menos. Bueno, no sé si es así en todas las ciudades. Creo que todo ha cambiado tanto desde que era niño. Cuando yo era... Me siento tan viejo. Cuando era niño, ponerle un suéter a tu perro era algo ridículo. Sí. Algo que solo se hacía para las fotos familiares de Navidad o algo así, como con un suéter de elfo o algo parecido. Pero ahora se ha convertido en algo muy normal. Y me pasa muy seguido que cuando voy... Sí, al pasear. Sí, cuando salgo a correr o a hacer una caminata, veo que la gente lleva a sus perros y a veces les pone unos abrigos térmicos de primera. Y seguro que a los perros les encanta. Totalmente. Es como si dijeran, esto es lo mejor. Sí, especialmente si es uno de esos... Sí, un perro de pelo corto. Claro, que quede claro, no estoy juzgando a nadie. De hecho, yo no tengo perro, pero si lo tuviera y lo quisiera, probablemente también le pondría un abrigo para pasearlo en invierno. Claro, sí, y lo alimentarías bien. Sí, todo eso. Sí. A lo que voy es que, debido a mi entorno cultural, es probable que me cueste entender lo que Jesús dice aquí sobre los perros. Mi mujer y yo fuimos a Grecia durante nuestro primer año de matrimonio, y allí hay muchos perros salvajes. Sí, eso. Y en esa cultura se piensa que los perros son animales sucios, por lo que hay que mantenerse alejado de ellos. Exacto. De hecho, estábamos trabajando en una escuela bíblica en Grecia, y en ese momento había allí tanto canadienses como estadounidenses. Y un día, un cachorro, uno de esos cachorros salvajes, apareció de repente en la escuela bíblica. Y todas las chicas comenzaron a decir, ¡ay, un cachorro! Y lo agarraron y lo acariciaron y todos los griegos alrededor decían, ¿pero qué están haciendo? Sí. Es el equivalente a llevarte a casa una rata que encontraste en el garaje o algo así. Sí. Tal cual, es así. Entonces,
las culturas se relacionan con ciertos animales de maneras muy diferentes. Mm. Tuve la misma experiencia en Jerusalén. Yo no Ajá. había visto gatos o perros salvajes, pero iban en manadas. Y eso es exactamente lo mismo. Así que este tipo de percepción que se puede ver hoy en muchas culturas del mundo, de que los perros son salvajes, silvestres, carroñeros, sarnosos, peligrosos, esa era la percepción primordial que se tenía de los perros durante los tiempos bíblicos. Mm. Por ejemplo, en el famoso Salmo 22, del cual Jesús cita las primeras palabras cuando está colgado en la cruz, cuando el poeta está describiendo a la gente malvada que los estaba rodeando, los compara con perros en varias ocasiones. Los perros me han rodeado. Mm. En el Salmo 59 se hace una descripción de unos perros que están corriendo en manada de noche por la ciudad. Y eso, piénsalo, es como que te lo imaginas. Sí, una manada salvaje. Sí, sí, así es. En la Biblia hebrea los perros a menudo se consideran impuros, porque hurgaban en los cadáveres y animales muertos y eso. Y así hay muchas veces donde se hace un contraste entre lo que es santo y sagrado, lo que le pertenece a Dios, y por otro lado, los perros. Por ejemplo, Éxodo 22, versículo 31 dice, «Todos ustedes, los israelitas, serán hombres santos para mí, apartados y hechos santos para mí. No comerán carne despedazada por las fieras en el campo, a los perros la echarán». Entonces, los perros se comerán eso, pero ustedes son sagrados. Hay una distinción entre lo que es sagrado y los perros, y se puede ver cómo Jesús nos da exactamente la misma idea en este pasaje. En resumen, esa es la idea de lo que es sagrado y los perros. Mm. Los perros se asocian con la muerte y la impureza. Ustedes están asociados con la vida. Y luego las perlas y los cerdos son algo diferente, porque los israelitas no tenían cerdos, Mm. ya que no eran comida kosher. Cierto, sí, sí. Los cerdos son animales sucios, algo que no se come. Animales que no son comida kosher, sí. Pero también son animales de rebaño muy comunes para las culturas que había alrededor de Israel. Así que los cerdos y los perros eran ritualmente impuros. No debían comerse. Ambos están en la lista de animales que no son comida kosher. Pero entonces los términos sagrado y perla se refieren a todo lo que se aparta para Dios, mientras que las perlas también representan algo que es valioso para los seres humanos. Bien. Así que estas cosas que son sagradas pertenecen al reino de la vida y la presencia de Dios. Estas cosas tienen un valor supremo. Mm. Y Jesús habla del reino de Dios como si fuera una perla en un campo. Ujú. Estas cosas no se las debemos entregar a personas que no conocen su verdadero valor y que no aprecian el carácter sagrado que tienen. Entonces, aquí viene la pregunta. ¿Qué son las perlas sagradas? Mm. ¿Y quién o qué son los puerquiperros? ¿Y por qué Jesús dice algo así? ¿Y por qué Mateo colocó este dicho justo después de esta parábola sobre la viga y la mota en el ojo? Después de la idea de juzgar. Sí, esa es la cuestión. Mm. Bien, es cierto que en la literatura judía de este período, los cerdos y los perros a veces se usaban como imágenes para representar a personas que no eran israelitas, que no comían comida kosher y que participaban en cosas que eran ritualmente impuras. Ok. Pablo el apóstol irónicamente usa la palabra perros para hablar de gente que no le agrada, incluso entre los seguidores de Jesús. ¿Por eso dices irónicamente? Sí, lo dice de manera irónica en su carta a los filipenses. Mm. Así que lo que parece que estamos viendo aquí es que Jesús está retomando un tema bastante común entre los dichos y las enseñanzas de otros rabinos judíos. Mm. Y una de estas enseñanzas es que el estudio de la Torá y cómo serle fieles a la Torá no es algo que se deba anunciar y celebrar con simposios y sesiones de estudio que estén abiertas al público y que pueda entrar cualquier no israelita que quiera. Mm. Porque los gentiles, las personas que no son israelitas, quizás no tengan la capacidad de valorar nada de eso. Mm. Y por lo tanto, debemos tener cuidado a la hora de enseñar lo que aprendemos acerca de la Torá. Bueno, aquí hay un par de ejemplos. En el Talmud, el rabino Ami dijo: las enseñanzas de la Torá no se deben compartir con los gentiles. Dios no ha actuado con ninguna otra nación como lo ha hecho con Israel. Y en cuanto a sus mandamientos, las naciones no los conocen. Y esa es una cita del Salmo 147. Así que la Torá se le ha dado a Israel, y lo que debemos hacer es vivir de acuerdo con la sabiduría de la Torá, pero debemos tener mucho cuidado a la hora de compartir estas enseñanzas de la Torá con personas que no son israelitas. Es interesante. Ujú. Eran como conscientes de eso. Claro. Otro detalle es que en la literatura judía, especialmente en las enseñanzas de los rabinos,
Las perlas se utilizaban comúnmente como una metáfora para representar las enseñanzas de sabiduría de los rabinos, y todas ellas estaban basadas en su estudio de la Torá. Así que aquí... Es como si cada enseñanza fuera una perla. Sí. Creo que hoy en día seguimos utilizando la misma metáfora. Sí. Una perla de sabiduría. Una perla de sabiduría. Sí. Pequeñas perlas. Ujú. Ok, bien. Este pasaje aquí se puede encontrar en la misma sección del Talmud. Dice: el rabino Yohanan ben Beroká y el rabino Elazar ben Josma fueron una vez a ver a su maestro, el rabino Joshua, y les dijo: oigan, ¿hay algo nuevo que hayan aprendido que podrían compartir conmigo? Me encanta. Es genial. Son dos nerds de la Biblia que van a ver a su profesor, y el profesor les pregunta: ¿qué están aprendiendo? Sí. ¿Pueden compartir algo de su nueva sabiduría? Sí, y les dijo: tienen una hermosa perla en sus manos, no me priven de ella. Entonces comienza a hablar de la enseñanza o la parte de estudio de la Torá donde se encuentran, y la llama una perla hermosa. La palabra hebrea es margalit, perla. No me priven de esa perla. Sí. Compartan esa joyita conmigo. Así que, aparentemente, hay algo acerca de la sabiduría, la reflexión sobre la Torá, que es muy valioso y querido. Y recuerda, Jesús es judío. Casi todas las personas a las que les habla en esa multitud durante el Sermón del Monte eran judíos. Es cierto que muchas otras personas se acercaron a escucharlo, incluso un centurión, pero este contexto judío se da por sentado. Jesús, especialmente en Mateo, dice: no he sido enviado para las naciones, he sido enviado para las ovejas perdidas de la casa de Israel. En esta etapa Jesús se centra en una misión que comienza con Israel. Y así Jesús le dice a su comunidad de discípulos judíos: las perlas y lo santo, y sabemos que representaban la sabiduría de la Torá, ustedes tienen que... Sé que el verbo discriminar no es una palabra positiva, pero parece que Jesús les está diciendo: discriminen o sepan distinguir bien cuando se trata de la Torá. Tengan cuidado con quién comparten la sabiduría, las perlas y la santidad. Creo que todo esto hace referencia al propio Sermón del Monte. Bien. ¿Y por qué aparece justo aquí? Bueno, Jesús está hablando de que no tenemos que condenar a los demás. No tenemos que precipitarnos a anunciar este tipo de evaluaciones sobre el comportamiento de otras personas. Y si ves una mota en el ojo de tu hermano, aprovecha esa oportunidad para evaluarte a ti mismo primero, para que entonces puedas ver la mota en el ojo de la otra persona. Por eso empiezas a evaluar el comportamiento de los demás, evaluando tu propio comportamiento primero, para que puedas evaluar aún con más claridad lo que le pasa a tu hermano. Entiendo, sí. Pero no compartas lo que es sagrado. Creo que esto es lo que quiere decir. Habrá momentos en los que la sabiduría de Jesús te dará tal paliza que hará cambiar tu forma de verlo todo. Y habrá momentos en los que tendrás tantas ganas de compartir esa sabiduría de Jesús con otras personas que lo harás sin que esas personas tengan el contexto apropiado para entender lo que les estás diciendo. Y claro, no tienen una referencia. Eso, no tienen un punto de referencia. Y aquí Jesús se está refiriendo a un tipo de público que podría llegar a ser más hostil, uno que podría volverse en nuestra contra, y el resultado de eso puede ser terrible. Ok. Bien, déjame ver si lo entiendo bien. Me doy cuenta de que alguien tiene una mota en el ojo. Mi primera intuición es que quiero quitársela, pero eso está mal. Mi primera intuición debería ser centrarme en analizarme a mí mismo primero, y entonces podré ver con más claridad. Podré distinguir mejor entre lo que está bien y lo que está mal, y así tener más sabiduría. Sí, eso. Eso es algo hermoso. Pero entonces la pregunta es, bueno, ¿y ahora qué voy a hacer? Sí, eso. ¿Qué hago ahora con eso? Exacto. ¿Qué hago después? Porque haciendo eso, voy a ver muchas más motas en los ojos de los demás. Sí, exacto, sí. Si el que tiene mota es mi hermano, entonces como tenemos una relación, quizás podría decirle algo así como: juntémonos a charlar porque quiero compartir un poco de la sabiduría que tengo. Pero si no eres mi hermano y nada de esto te va a importar en absoluto, o sea, ¿está Jesús diciéndonos que vamos a ver motas y problemas por todos lados y que toda esa sabiduría y perspicacia que tenemos, y que sin duda es algo bueno, puro y hermoso, si vamos a intentar compartirla con personas así, ¿solo van a acabar pisoteándolo todo? Sí, tal cual. No serán capaces de valorar ese
autoconocimiento tan profundo, la sabiduría, ni tu descubrimiento sobre las otras personas y la generosidad de Dios. Claro. Simplemente no serán capaces de valorarlo. Es una decisión que requiere discernimiento. El decir, esto que yo valoro no va a ser valorado por esa persona. Entonces, no lo voy a compartir. Es una decisión. Entonces, oye, ¿juzgo o no juzgo, Jesús? Y esto es como... ¿te acuerdas? Hace un tiempo hicimos una serie de conversaciones sobre los libros de sabiduría en la Biblia hebrea. Ah, sí. En los que hay un famoso conjunto de proverbios que vienen uno tras otro. En Proverbios capítulo 26, versículo 4, es que dice: no respondas al necio de acuerdo con su necedad, para que no seas tú también como él. Sí. Y luego, el siguiente versículo es: responde al necio según su necedad se merece, para que no sea sabio ante sus propios ojos. Este es el mismo estilo de enseñanza que Jesús está utilizando aquí. Espera, ¿debería evaluar a otras personas o no? Bueno, depende. Sí, sí, es interesante. Bueno, cambiando un poco de tema, ¿está bien decir que me parece algo incómodo llamar a la gente cerdos o perros? Sí, estoy de acuerdo. Pero no me incomoda llamar a alguien necio. ¿No es irónico? Y Jesús dice: cualquiera que llame necio a su hermano será merecedor del fuego de la Gehenna. Pero aparentemente no pasa lo mismo con la palabra perro. Raká. Y more, la palabra griega more, que se traduce como imbécil o idiota a veces. Así que, sí, hay muchas personas que piensan que Jesús está hablando sobre los cerdos y los perros aquí con un doble sentido. Porque este mismo tema vuelve a surgir más tarde en Mateo, cuando se le acerca una mujer cananea Sí, justo iba a preguntarte por esa historia. Sí, y le dice: ¿podrías por favor curar a mi hija? Y Jesús dice: bueno, en realidad no está bien tomar el pan de los hijos y echárselo a los perros. Pero Jesús usa la forma modificada de la palabra, que significa perrito. Porque algunas personas sí tenían... mascotas, sí, claro. animales domésticos, mascotas y perros en sus propiedades y demás. Sí, porque vigilaban sus cosas. La palabra es kinarion, la cual significa perro pequeño, mini perro. Y la pregunta es, ¿está usando esa imagen de los no israelitas como perros? ¿La está insultando? Pero ella no parece tomárselo como un insulto, se lo toma como una invitación a que siguiera insistiendo. Y ella dice: bueno, los perros también comen de las migajas que se caen de la mesa. Y Jesús le dice: sí, tienes razón, voy a curar a tu hija. Así que me da la impresión de que fue un intercambio en tono de broma entre los dos. Y basados en eso, algunos creen que... porque cuando el centurión se le acerca y le dice: por favor, sana a mi criado, él no dice: lo siento. No eres israelita. Claro, lo siento, perro, o lo siento, cerdo. Sino que dice: no he encontrado a nadie en Israel con una fe tan grande como la de este centurión. Sí, eres más fiel que el resto de los israelitas. Claro, así que Jesús está recurriendo al uso de ideas que eran conocidas por todos. La idea de que la sabiduría de la Torá es como un conjunto de perlas era una imagen bastante conocida en su cultura. El contraste entre lo santo y los perros era un contraste que se hacía con mucha frecuencia. Y si Jesús quiere que en verdad nos imaginemos a la gente como perros o no, bueno, creo que debemos verlo dentro del contexto de la parábola. Igual que uno no se imaginaría tener literalmente una viga en el ojo. La idea aquí es el contraste que hay entre estas cosas, lo cual te hace pensar: pero hay veces, cuando me estoy relacionando con la gente, en las que si comparto la sabiduría de Jesús sobre por qué haría algo o no lo haría, probablemente no van a entenderlo, porque no tienen el contexto para hacerlo. Así que tal vez no valga la pena decir nada. Sin embargo, también se lo puede dar vuelta, porque hay veces en las que sí debería decir algo como: oye, voy a hacer las cosas de una manera diferente a como lo estás haciendo tú, y lo hago así porque soy un discípulo de Jesús. Creo que este tipo de momentos son, de hecho, realmente importantes para dar testimonio del camino de Jesús mientras nos relacionamos con los demás. Así que, volviendo a ese proverbio... Sí. Es como si a veces no deberíamos responderle a un necio según su necedad. A veces no deberíamos decir: oye, como seguidor de Jesús, esto es lo que yo valoro. Porque podría sonarle a la otra persona como algo vacío o sin fundamento, e incluso podría crear más problemas.
Y posiblemente te metas en una pelea tonta que no sirve para nada, porque te puede hacer quedar como un tonto a ti también. Sí, así es. Sin embargo, al mismo tiempo, en ocasiones sí debes responderle a un necio según su necedad. Sí. En otras palabras, a veces es muy apropiado decir algo así como: hay un conjunto de valores totalmente diferentes que son muy importantes y estoy tomando esa decisión según esos valores. Y te lo digo porque pienso que te va a ayudar. Sí, tal cual. Es exactamente así. Uh-huh. Ok, bien, vamos a parar aquí y empezar a concluir este episodio. Ok. Hemos analizado 3 dichos muy cortos que se encuentran en Mateo capítulo 7, versículos 1 al 6. Hemos dedicado todo el episodio anterior y este entero a explorarlos uno a uno. Sí. Y fíjate bien que el significado real de cada uno de ellos se encuentra tanto en lo que está implícito, lo que se dice indirectamente, como en lo que se expresa de manera explícita. Y luego también tenemos algunas ideas implícitas que en realidad no se comunican directamente en el pasaje, pero que se le pueden ocurrir a uno cuando comparamos las 3. Y esta sección en particular del Sermón del Monte es a menudo donde la gente viene y dice: creo que hasta ahora estaba entendiendo lo que venía diciendo, pero ¿y esto? ¿Juzgar? ¿Vigas en los ojos? ¿Y luego perlas y cerdos? Sin embargo, sí que hay una coherencia profunda dentro de este pasaje sobre cómo nos relacionamos con los demás en situaciones difíciles en las que podría surgir un conflicto de valores. Y vemos que aquí hay una sabiduría muy profunda, pero hay que reflexionar en ella. Requiere trabajo de nuestra parte. De hecho, ni siquiera hemos terminado todavía, porque hay un paso más en esta sección, que es cómo Jesús concluye esta reflexión sobre las situaciones difíciles en las relaciones personales. Jesús todavía tiene una perla más. Una perla más de sabiduría para compartirnos. Muy bien, qué enriquecedor es todo esto, John. Me pareció interesante lo que dijiste al final, y es que te sientes incómodo refiriéndote a la gente como si fueran cerdos o perros. Así es, sí. Me suena a una postura de nosotros contra ellos, y no creo que esa sea la forma en que Jesús quiere que veamos a la gente. Sí, me parece deshumanizante. Y me recuerda mucho a la enseñanza de Jesús sobre el asesinato, ¿verdad? Ustedes han oído que se dijo a los antepasados: no matarás. Pero yo les digo que ni siquiera deberíamos decirle tonto o idiota a nuestro hermano. Esas etiquetas de desprecio son una forma de denigrar a las personas. Exacto, sí, porque podríamos leer este pasaje y acabar pensando que la gente no se merece ningún tipo de respeto, y pasar por alto el verdadero significado de lo que Jesús está intentando decirnos aquí. Sí, todas las personas son valiosas, pero teniendo eso en cuenta, sí es verdad que a veces nos relacionamos con ciertas personas con las que es sabio evitar tener problemas. Poder poner límites saludables y no esperar que todo el mundo valore las cosas que nosotros valoramos. Debemos adaptarnos a la situación de cada persona. Todo esto nos plantea la siguiente pregunta: ¿cómo sé en qué momentos compartir algo de sabiduría con los demás? ¿Cómo debería autoevaluarme? Aplicar todas estas enseñanzas sobre cómo lidiar con nuestras relaciones más complicadas, eso requiere mucha sabiduría. Sí, y por eso, durante esta última enseñanza, Jesús nos invita a pedirle a Dios lo que necesitamos, sabiendo que Él es un Padre bueno que está dispuesto a darle sabiduría a sus hijos. Jesús nos invita a tener la misma conexión íntima y amorosa que Él tiene con el Padre, y nos invita a sentarnos con Él para aprender a relacionarnos con su Padre, sabiendo que también es el nuestro. Pero de eso hablaremos la semana que viene. Proyecto Biblia es una organización sin fines de lucro. Nuestro propósito es ayudar a que las personas experimenten la Biblia como una historia unificada que nos guía a Jesús. Puedes acceder de forma gratuita a todo nuestro contenido gracias al generoso apoyo de gente como tú. Gracias por formar parte de esta aventura con nosotros. Hola, soy Ronald Urquiola de La Paz, Bolivia. Gracias a mi esposa descubrí Proyecto Biblia. Desde entonces utilizo sus recursos para la enseñanza en mi iglesia local y el crecimiento espiritual de mi familia. Me encanta cómo explican de manera clara y única, haciendo que tanto niños como adultos entiendan fácilmente. Creemos que la Biblia es una historia unificada que nos guía a Jesús. Proyecto Biblia crea recursos gratuitos para ayudarte a experimentar la Biblia. Todo lo que creamos está financiado por generosos benefactores de todo el mundo. Puedes ver toda nuestra biblioteca de podcast,
buscar otros recursos y realizar donaciones en nuestra página web proyectobiblia.com.